Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios, que presenta un grupo reducido de personajes y apela a la economía de recursos narrativos para desarrollar un argumento no demasiado complejo. El terror, por su parte, es el sentimiento más intenso de miedo, donde el individuo ya no puede pensar de forma racional. El terror puede generar sudoración fría, la parálisis de los músculos y hasta la muerte por paro cardíaco. Un cuento de terror, por lo tanto, es un relato literario que intenta generar sentimientos de miedo en el lector. Para esto presenta historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes para los seres humanos, como la muerte, las enfermedades, los crímenes, las catástrofes naturales, los espíritus y las bestias sobrenaturales. En esta ocasión les traigo una serie de historias de terror para pasar un buen rato. Número 1. El hombre de la televisión. Todas las tardes, Ramón se preparaba para ver su serie favorita. Pero en esta ocasión, el clima malograba la señal y al cabo de un rato, se fue la luz. En medio de la oscuridad, arrojó todo lo que estuvo a su paso, hasta que vio por la ventana un destello. A pesar de que no había energía eléctrica, la vecina tenían encendido un televisor, posiblemente ayudada de un generador. Por su parte, él ni siquiera tenía una lámpara o cerillos para iluminarse. Así que se acomodó para ver el televisor de los vecinos aunque fuera de lejos. Apenas había tomado asiento, y su aparato se encendió también, aunque no las luces. La imagen se mostraba en blanco y negro, y un tipo de sonrisa exagerada le invitaba a acercarse haciendo ademanes. Con extrañeza, el sujeto volteaba hacia todos lados, como si hubiera alguien más en su casa a quien pudiera estar llamando. Luego de comprobar que estaba solo, se acercó. El hombre de la televisión no hablaba, solo gesticulaba y hacía señas. Al mismo tiempo le enseñaba imágenes a todo color de brutales asesinatos. Las ilustraciones eran grotescas, pero en un sentido morboso. El televidente permanecía esperando la siguiente, porque seguro sería peor. Después de unos minutos, se dio cuenta que las víctimas de la escena eran sus vecinos, esos del enorme televisor, y luego escuchó gritos. Desde la ventana veía que alguien los atacaba, así que buscó el celular para llamar a la policía, pero no pudo encontrarlo entre tanta oscuridad. Corrió entonces en su auxilio, pero al llegar, estaban muertos. Temiendo que alguien lo acusara de lo sucedido, volvió a casa. El televisor pasaba el mismo programa extraño, solo que el sujeto de la sonrisa macabra ya no estaba, solo había un hueco oscuro marcando su silueta. Pero la fotografía del asesinato, esa era la más horrenda porque en ella, estaba Ramón. Número 2. La muñeca de porcelana. Mamá, quiero esa muñeca, dijo la pequeña Isabel totalmente nerviosa por tener una nueva muñeca. Volveremos mañana para comprártela, ¿vale? Pero recuérdamelo, Isabel, le contestó su madre en la misma tienda de antigüedades. Isabel tenía solo 7 años y medio, pero ella podía tener todo lo que le gustaba gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía muchas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Isabel desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño, estaba cansada y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba. Así que pasó el día enjugazada con otras cosas y no le recordó a su madre que tenían que ir a por la muñeca, porque ya no la deseaba. Llegó la noche e Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre subía con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído. Subo 1, 2, 3 escalones. La pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre. Mamá, hay alguien en la escalera que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo: subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le a contestar que se tranquilizara, que sería el ruido del frigorífico. Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo, repitió la pequeña voz con una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de despertarse antes de ella. Pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada.
Pero transcurrida una hora le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre gritó con terror viendo a su hija ahogada en su propia sangre y apuñalada más de 17 veces, con el brazo arrancado, y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hija como sustituto del suyo. Número 3. El misterio del GTA San Andreas. Tenía 10 años y jugaba al GTA San Andreas en mi PS2, era todo normal, tenía el juego completado al 100%, todos los saltos acrobáticos, todos los territorios conquistados, básicamente todo lo que se podía hacer. Un día se me ocurrió ir al Motel Jefferson, lugar donde transcurre la misión Reuniting de Families. Al entrar, vi todo raro, estaba totalmente vacío, no había nadie en las habitaciones ni en los pasillos. Al llegar a una cruzada, había un tragaluz roto, y recordé la entrada de los SWAT en la misión antes mencionada, entonces mi curiosidad me llevó a pensar, ¿qué hay más allá de ese tragaluz? Activé el truco de saltar alto. Luego de varios intentos, logré subir. Al mirar con la cámara, vi un icono de guardado. No le di importancia y salté al vacío con el paracaídas. Fue el peor error de mi vida. Estuve un gran rato cayendo, aproximadamente 5 minutos, hasta pensé en reiniciar la consola porque creí que el juego se había trabado, pero la curiosidad me incitaba a seguir mirando. Finalmente, llegué a ver una parte de East Los Santos, pero era extraño, el cielo estaba de un color rojizo, no había nadie en las calles, ni autos, ni nada. Activé el truco del jetpack, y comencé a explorar el lugar. Dicho lugar era un trozo de mapa, ya que tenía unos límites en los que caías al vacío. Las ventanas estaban transparentes, y el interior de las casas también, no había nada. Al ir a un extremo del mapa, me encontré con una casa con una ventana transparente, pero dentro vi algo colgando, ese algo me perseguiría en mis pesadillas durante toda mi vida. Le disparé con casi todas las armas, hasta le tomé fotos, y esas cosas se balanceaban y movían. Al momento de tirar un explosivo, perdí el control de CJ. CJ lanzó un grito desgarrador, tan realista que me puso los pelos de punta. Comenzó a hacer una animación extraña, que nunca había visto, como de llorar. Los gritos y llantos no cesaban, eran como los que se escuchaban al caer sin paracaídas, o al quemarse. Estuve 5 minutos esperando a que algo pase, los gritos y el llanto no cesaban, hasta que finalmente pararon, y CJ comenzó a correr al vacío, mientras la cámara estaba estática. CJ se perdió en la lejanía. No podía poner pausa, y tocar algún botón no surtía efecto. Reinicié la consola. El juego no arrancaba, lo único que decía era GTA San Andreas Critical Error, en una ventana con un icono de X. Al retirar el disco, vi que estaba completamente rayado, como si alguien le hubiera pasado un papel de lija por detrás, era obvio que no iba a funcionar. Nunca volví a entrar a ese hotel, ni cuando compré otro disco de GTA San Andreas para PS2, ni para PC, ni para PS3, ni le conté a nadie sobre esto. Número 4. El caso de Josef Petrenkov. Mucho se ha hablado sobre la carrera espacial, que fue la época cuando los Estados Unidos de América y la Unión Soviética competían por la conquista del espacio. Se ha hablado del satélite Sputnik, del cosmonauta Yuri Gagarin, del primer hombre en la Luna. Sin embargo, considero que los sucesos de los que nadie habla son los más interesantes. Tal es el caso de Josef Petrenkov. Era el año 1968, las grandes potencias mundiales estaban en su apogeo tanto económica como tecnológicamente. Los avances de la ciencia habían permitido al hombre realizar hazañas que en otras épocas solo en sus sueños y fantasías se podían realizar. En ese entonces Estados Unidos se preparaba para llevar al primer hombre a la Luna. A pesar del grado de confidencialidad que se manejaba en el desarrollo de la misión, este no fue suficiente para evitar que la inteligencia secreta de los soviéticos se enteraran de sus planes. Los soviéticos, naturalmente, querían estar un paso adelante de los norteamericanos, y en absoluto secreto pusieron en marcha una de las misiones más ambiciosas hasta la época, la cual consistía en lanzar un vehículo espacial tripulado por 2 cosmonautas que orbitaría la Luna por 48 horas. El objetivo de la misión era tomar mediciones del satélite natural permitiéndoles llevar a cabo un alunizaje meses antes de la gran potencia del oeste. Así entonces, en el mes de octubre de 1968, despegó desde un aeródromo en Kazajistán un cohete Soyuz. Sus tripulantes eran los cosmonautas Iván Pavlovich y Josef Petrenkov.
La misión marchó de acuerdo a lo planeado durante las primeras 4 fases, pero es debido a lo ocurrido durante la 5ª fase orbitar alrededor de la Luna por 2 días terrestres que los soviéticos negaron la existencia de la misión. Aunque las probabilidades de fracaso en este tipo de expediciones son muy altas, nadie imaginaba que lo que estaba a punto de ocurrir sería tan extraño, al grado de que la Unión Soviética no planearía una misión cerca de la Luna hasta después de 40 años. En la base de control se estaba dando seguimiento a la misión. Se acababa de efectuar con éxito la intersección de la órbita lunar y se hacían los preparativos para orbitar la Luna y encender los aparatos de medición. 2 horas después de haber iniciado la 5ª fase se perdió la comunicación con el vehículo espacial por 12 minutos. Cuando se logró restablecer la comunicación ya no se escuchaba la voz del cosmonauta Iván Pavelovich en el intercomunicador. Los operarios en tierra intentaron averiguar el estado de Pavelovich y ordenaron a Josef Petrenkov que explicara la situación. Aun con la insistencia de los operarios, Petrenkov no respondió de manera concreta. Solo habló durante 2 o 3 minutos divagando entre oraciones extrañas e ideas sin terminar. Parecía no prestar atención a lo que preguntaban en tierra y se limitó a hablar ininterrumpidamente hasta que se perdió la comunicación con el vehículo espacial de manera permanente. Estas fueron las últimas palabras de Josef Petrenkov. Estoy a punto de comenzar con la 9ª vuelta de la órbita de la Luna. Todas las acciones que realicé durante mi vida apuntan hacia este momento. Ni en mis sueños más espectaculares me imaginaba en una situación tan maravillosa como esta. Todos los años de entrenamiento y de estudio sin lugar a duda han sido fructuosos. Al fin podré ver con mis propios ojos el lado oscuro de la Luna. Es difícil describir la alegría de ver algo que nunca nadie ha visto antes, y que serán pocas en realidad las personas que podrán estar en esta situación durante mi generación y las generaciones futuras. Se podría decir que mi compañero de misión, Iván, tuvo también el honor de ver semejante maravilla cósmica, aunque dudo que fuera la misma experiencia para él. Traté de convencerlo, pero no solo se negó a intentarlo, sino que también trató de quitarme la oportunidad. Le dije que sería la epítome de nuestras vidas si por un momento abandonáramos la nave para flotar libremente en el universo. Le dije que no era lo mismo observar las maravillas del cosmos a través de una ventanilla de 6 centímetros de diámetro que observar dichas maravillas con nuestros ojos allá afuera. Pero él se negó. Empezó a decir que no teníamos los trajes necesarios para practicar lo que se denomina caminata espacial y que si abríamos la escotilla la nave se despresurizaría y moriríamos instantáneamente. Yo por supuesto sabía todo aquello, mas no me importó. Lo último que quería y quiero hacer es flotar en la oscura y vacía ingravidez del infinito. Le dije que él no tenía que salir de la nave, pero que yo saldría, y nada en el mundo me haría cambiar de parecer. Cuando traté de abrir la escotilla intentó detenerme por la fuerza y me gritaba histéricamente que ambos moriríamos. En realidad no quería hacer lo que hice ahora, considero que fue lo correcto. Estrangulé a Iván Pavelovich. Y es momento de realizar lo que más deseo y lo único que se interpone entre mí y el cosmos es una mísera escotilla. Después de ver la majestuosa y a la vez misteriosa luminiscencia de la Luna y las estrellas, estoy convencido que flotando en los sinfines del universo estaré más cerca de la inmortalidad de lo que cualquier ser humano estará jamás. Siento que de esta manera podré dejar atrás mi cuerpo como un simple recuerdo de que alguna vez fui un ser antropomórfico. Puedo sentir mi mente expandirse, como si lo comprendiera absolutamente todo, y puedo sentir cada objeto, cada molécula, cada átomo que conforma la nave, la Luna, la Tierra y el universo. Quiero que el vacío y yo seamos uno. Tras la última palabra pronunciada por Petrenkov se perdió la comunicación con el vehículo. Se sabe que la escotilla fue abierta unos segundos después. Pero lo que es aún más misterioso, es el hecho de que varios minutos luego de que la escotilla fuera abierta, la nave cambió de curso. Esto es particularmente extraño porque las órdenes de curso fueron introducidas a la nave desde adentro, algo imposible, pues los tripulantes no hubieran podido sobrevivir a la despresurización. Según radares en tierra se pudo averiguar el nuevo curso de la nave, el cual era las Pléyades. Por muchos años se intentó restablecer comunicación sin éxito. Se dice que ocasionalmente son recibidas transmisiones de radio provenientes del vehículo, donde se escucha la voz de un hombre, diciendo lo siguiente. Puedo escucharlos, murmurando atrás de las estrellas. Número 5. El cuadro de la anciana. Los 94 años de mi abuela habían llegado a su fin, la conocí desde muy niño por la razón de que vivíamos en la misma casa. Su herencia claramente estipulaba que aquella casa quedaba a mi nombre, pero que por respeto debía dejar los cuadros y muebles donde estaban.
Siempre que de niño iba al segundo piso a llevarle una sopa a mi abuela cuando estaba enferma, pasaba por el pasillo mirando al suelo para no tener que ver el horrible cuadro colgado en la pared. El cuadro de una anciana de mirada penetrante. Nadie nunca me contó algo de ella, pero como exigía la herencia, no debía mover el espantoso cuadro de su lugar. Un día como cualquier otro, me levanté a preparar mi desayuno, y casi me llevo un susto con el cuadro. Veía a la nada con una mirada tan tétrica, parecía que había cambiado el gesto que mostraba normalmente, frunciendo el ceño, como intentando ver algo a lo lejos. Era sumamente espantosa. En medio del susto, solo reaccioné echándole una sábana encima, que quedó colgando de tal forma que cubría el cuadro. Durante todo el día me pasé por el pasillo sin tener que ver ese rostro mirándome. Ya al caer la noche, pude escuchar un ruido muy sigiloso. Al salir al pasillo para ver de dónde había provenido el ruido, pude notar que la sábana se había caído. Mi corazón dio un vuelco. Ahora el rostro de la anciana me estaba sonriendo de una manera macabra, mostraba sus malgastados dientes y se notaban exageradas arrugas en su rostro. Realmente no sabía por qué mi abuela apreciaba tanto a ese cuadro, y me intrigaba más que ella no lo encontrara horrible. Fue un martes por la mañana cuando casi me da un infarto por algo que llegué a ver. Estaba desayunando mi clásico café y emparedado de pollo, al momento que noté una cabeza asomándose por el extremo de la puerta para verme. Pegué un grito que se debió de haber escuchado en toda la cuadra, a la par que la cabeza se escondió rápidamente. Salí al pasillo a ver qué era lo que había pasado, pero no vi nada aparte de ese horrible cuadro, que de nuevo había cambiado los gestos de su rostro. Estaba seria. Yo sabía perfectamente que esa cabeza que había visto era la de esta mujer. No sé cómo, pero había estirado su cuello para vigilar lo que hacía. La noche siguiente decidí hacer algo más inteligente. Coloqué una cámara delante del cuadro, con la intención de comprobar si era de donde salió la cabeza, o si en verdad el cuadro hacía movimientos extraños. La dejé grabando 3 días, en los cuales salí fuera de Lima a otro departamento de mi país. Al tercer día, subí directamente al segundo piso para ver las condiciones del cuadro y de la cámara. El cuadro cambió una vez más, ahora estaba enojada, tenía una expresión llena de rabia y de furia, sus ojos brillaban de odio porque... Pasé a revisar lo que había capturado mi cámara en los 3 días que estuve ausente. El primer día no hubo movimiento alguno hasta que cayó la noche, pude ver claramente cómo la cabeza del cuadro miraba a los lados, quizás revisando si había alguien cerca, y después vi cómo estiraba su cuello y salía del cuadro. El cuello se estiraba y estiraba mientras la cabeza de la anciana recorría todas las habitaciones, curioseando. Cuando finalmente volvió a su postura, cambió su expresión a la de una sonrisa. A la mañana siguiente pude verla repetir el mismo procedimiento, solo que ahora después de haber vuelto a su posición normal, empezaba a moverse más. Estaba saliendo del cuadro. Al salir completamente, vi que era una mujer extremadamente alta, era el doble de mi estatura. Tenía que caminar agachada para no chocar con el techo. Pero su altura no se debía al tamaño de su cuerpo en sí, sino a que su cuello estaba estirado exageradamente. La anciana se paseó en toda la casa, buscando algo, gritando el nombre de mi abuela mientras sollozaba. Al regresar al cuadro su expresión era una llena de odio, la que mantenía actualmente. Fue entonces que me harté. Me decidí por botar ese horrible cuadro. Pero justo cuando lo retiré de la pared, la anciana sacó sus brazos a través del cuadro para ahorcarme. Sus dedos se clavaban en mi cuello a la par que me quitaban el aire, me estaba matando, no podía respirar. Estaba a punto de dejarme vencer cuando me liberé de milagro y arrojé el cuadro. La anciana regresó sus brazos dentro del cuadro y siguió mirándome con odio, ahora desarreglada. Llamé de inmediato a mi padre para contarle lo sucedido. Sabía que no me creería, pensaría que me estaba drogando. No fue así. Hijo, ese cuadro, la anciana de ese cuadro, era tu bisabuela, me dijo mi padre a través del celular que nos comunicaba. ¿Mi bisabuela? Eso no importa ahora, ¿no escuchaste lo que te dije? Lo sé, es que ella murió de una manera peculiar, me dijo con dificultad mi padre. Ella sufría de una depresión horrible. Un día no pudo más con su soledad y se ahorcó. Esa noticia me impactó. Está bien, que mi bisabuela se ahorcara era algo extraño, y en parte triste, pero ella quiso matarme y me costaba explicarle a mi padre lo que me sucedía. Le iba a colgar y buscar otra solución hasta que me contó una última cosa. Lo raro de ese cuadro, hijo, fue que lo pintó tu abuela el mismo día en que tu bisabuela se ahorcó, exactamente antes de que lo hiciera, me explicó mi padre.
Bueno, fue a petición de tu bisabuela que ella lo pintó, pues según ella, a través de ese cuadro la cuidaría mientras viviera de cualquier persona que le quisiera hacer daño. Hijo, hay algo que, le corté el teléfono. Fácilmente podría yo decir que hubo un problema en la línea. Corrí al pasillo con ligereza. El cuadro estaba vacío, el rostro de mi bisabuela no estaba. Sentí en ese momento una respiración helada a mi espalda. Ahí estaba ella. La anciana, extremadamente alta, ángel protector de mi abuela. Me miró unos segundos con esos ojos llenos de odio, llenos de maldad, llenos de venganza. Ese cuadro veía todo, lo sabía, estoy seguro de que vio cómo yo le subía una sopa cargada de veneno, y cómo hacía caso omiso a los gritos de ayuda que emitía en su agonía. Ella sabía quién era el responsable de la muerte de mi abuela, y puede que mi abuela lo sospechaba, puede que esa sea la razón de por qué me demandó en la herencia que mantuviera el cuadro en la casa, puede que... La anciana empezó a ahorcarme, sentí que mi respiración se cortaba hasta que empecé a escuchar pasos en la casa que se acercaban a las escaleras. Mi bisabuela volvió rápidamente al cuadro con esa expresión de odio en su decrépito rostro. Era mi hermana que llegaba a casa, me había salvado la vida. Le pedí que tomara el cuadro y lo guardara en el sótano. Y mientras se lo llevaba, pude ver a mi bisabuela haciéndome señas de muerte. Nunca más volví a entrar al sótano, e incluso años después de estos sucesos, podía escuchar por la noche el ruido de la manija del sótano siendo forzada, en vano, como si alguien quisiera salir de ahí. Si tienes alguna sugerencia para mi próximo vídeo, por favor comenta, si te ha gustado dale pulgar arriba, y si lo deseas también puedes suscribirte.